La curación del sordomudo de la Decápolis. En la región de la Decápolis, una zona al este del mar de Galilea, había un hombre que vivía atrapado en un mundo de silencio. Desde niño, no podía escuchar los sonidos del viento, la risa de los niños, ni la voz de su propia madre. Era sordo y, debido a su condición, también tenía dificultades para hablar. Cada día las personas de su aldea lo veían pasar, desconectado de su entorno, incapaz de comunicarse como los demás. El hombre se sentía aislado, como si viviera en una burbuja que lo separaba del mundo. Los intentos de expresarse eran torpes, frustrantes, y muchas veces las personas no tenían paciencia con él. A menudo, las miradas de lástima o incomprensión eran más dolorosas que el propio silencio. En su interior, crecía un anhelo profundo de ser comprendido, de ser liberado de esa barrera invisible que lo apartaba del resto del mundo. Un día, la noticia de que un hombre extraordinario había llegado a la región comenzó a correr por los caminos polvorientos de la Decápolis. Se decía que este hombre, llamado Jesús, tenía el poder de sanar a los enfermos, de hacer que los ciegos vieran y los cojos caminaran. Aquel que era rechazado por los líderes religiosos era también el que traía esperanza a los marginados, a los olvidados. La gente del pueblo, conmovida por la situación del sordomudo, decidió llevarlo hasta Jesús. No sabían si sería posible, pero la esperanza que el nombre de Jesús despertaba en ellos los impulsó a intentarlo. Mientras lo llevaban, el hombre, sin poder oír lo que sucedía a su alrededor, sintió el movimiento agitado de quienes lo acompañaban y notó sus gestos. Aunque no podía comprender completamente lo que sucedía, algo en su interior comenzó a llenarse de una pequeña chispa de esperanza. Cuando llegaron hasta Jesús, la multitud se agolpaba a su alrededor. Sin embargo, en lugar de realizar el milagro frente a todos, Jesús tomó al hombre de la mano y lo apartó de la multitud. Jesús sabía que lo que este hombre necesitaba no era solo una curación física, sino también un momento de intimidad, lejos de las miradas curiosas y el ruido de la multitud. Una vez a solas, Jesús hizo algo inesperado. Colocó sus dedos en los oídos del hombre y luego tocó su lengua con saliva. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Jesús no necesitaba realizar actos grandiosos ni palabras pomposas en su toque. Estaba el poder de la vida. Entonces, levantando los ojos al cielo, Jesús suspiró y pronunció una sola palabra: Efatá, que significa ábrete. En ese mismo instante, algo increíble sucedió. Los oídos del hombre se abrieron y por primera vez en su vida, escuchó el mundo, el sonido del viento, el murmullo de las hojas y los murmullos de la gente que lo rodeaba, llenaron sus sentidos. Su lengua, que antes era torpe, ahora podía moverse con libertad. Con asombro y emoción, el hombre comenzó a hablar claramente, pronunciando palabras que nunca antes había podido articular. La alegría que sintió en ese momento fue indescriptible. Por primera vez podía oír y hablar. Podía ser parte del mundo de una manera que nunca había imaginado. Aquellos que lo habían conocido desde niño no podían creer lo que veían. La noticia de lo que Jesús había hecho corrió rápidamente, y la gente quedó asombrada por el poder y la compasión de este hombre. El milagro de la curación del sordomudo no solo mostró el poder divino de Jesús, sino también su profundo amor por cada ser humano. A través de ese sencillo acto de compasión, Jesús restauró no solo el oído y la voz de aquel hombre, sino también su dignidad, su conexión con el mundo y su esperanza. La curación del paralítico en Betesda. En Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba un estanque llamado Betesda, un lugar famoso por sus aguas milagrosas. Se decía que de vez en cuando, un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero que se sumergía en ellas después de ese movimiento quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Alrededor de aquel estanque, día tras día, se reunían enfermos de todo tipo, ciegos, cojos, paralíticos, todos esperando su oportunidad de ser el primero en tocar las aguas y encontrar la sanación. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años de su vida sin poder caminar. Cada día lo traían al estanque, y cada día observaba con tristeza cómo otros lograban llegar antes que él,
Cuando el agua se agitaba, su cuerpo, inmovilizado por la parálisis, era una prisión que lo mantenía atado a la desesperanza. Durante años había esperado, viendo cómo la esperanza se desvanecía con cada intento fallido. Nadie lo ayudaba. Siempre alguien más ágil, más fuerte o más afortunado llegaba antes que él. El sol abrasador del mediodía bañaba las piedras que rodeaban el estanque cuando, un día, un hombre desconocido se acercó a Betesda. Aquel hombre, cuyo rostro irradiaba paz y autoridad, se movía entre los enfermos con una presencia que no pasaba desapercibida. Jesús, al ver al paralítico acostado junto al estanque, se detuvo frente a él. Los ojos de Jesús, llenos de compasión, examinaron la situación de aquel hombre. Comprendiendo el sufrimiento de tantos años, Jesús se inclinó y le hizo una pregunta simple, pero poderosa. ¿Quieres ser sanado? El paralítico, sorprendido, miró a Jesús con una mezcla de tristeza y frustración. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Su respuesta revelaba no solo su dolor físico, sino también su soledad. Durante casi 4 décadas había vivido con la esperanza de que alguien lo ayudara, pero nunca llegó esa mano amiga. Jesús, sin hacer más preguntas, miró al hombre con ternura y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Levántate, toma tu camilla y anda. Aquellas palabras resonaron en los oídos del paralítico, como un trueno en el silencio. ¿Podría ser posible? ¿Podría alguien como él, que llevaba tanto tiempo postrado, realmente levantarse y caminar? Sin dudar, el hombre hizo lo impensable. Sintió un calor recorrer su cuerpo, y de repente sus músculos antes inmóviles cobraron vida. Con un impulso de fe, se incorporó, por primera vez en casi 40 años. Sus piernas respondieron. Con asombro, levantó su camilla, el símbolo de su antigua vida de sufrimiento, y comenzó a caminar. La gente a su alrededor no podía creer lo que veía. Algunos lo habían conocido por años. Habían visto su lucha y su dolor, y ahora lo veían caminar como si la parálisis nunca hubiera sido parte de su vida. Jesús, con su poder divino, había hecho lo que las aguas de Betesda no pudieron lograr en todos esos años. El hombre, aún con el asombro reflejado en su rostro, se alejó del estanque, libre de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Las palabras de Jesús, llenas de autoridad y amor, le habían devuelto no solo su movilidad, sino también su dignidad. Jesús se desvaneció entre la multitud, dejando al hombre con una nueva vida, una nueva esperanza. Este milagro en Betesda no fue solo una demostración del poder sanador de Jesús, sino también un recordatorio de que la verdadera sanación no siempre viene de los lugares donde la esperamos. A veces, la esperanza llega de formas inesperadas, y el cambio que necesitamos en nuestras vidas puede estar más cerca de lo que creemos, si solo escuchamos la voz que nos llama a levantarnos. La multiplicación de los peces en el lago de Galilea. El sol comenzaba a bajar en el horizonte sobre el lago de Galilea, y una gran multitud había seguido a Jesús durante todo el día. Había sanado a los enfermos, enseñado sobre el reino de Dios, y la gente, fascinada por sus palabras y milagros, no quería irse. Sin embargo, el día llegaba a su fin, y los discípulos comenzaron a preocuparse. La multitud tenía hambre, y no había suficiente comida para alimentar a tantas personas en ese lugar desolado. Despídelos para que vayan a las aldeas cercanas a comprar comida, le sugirieron los discípulos a Jesús, pero Jesús, con una mirada tranquila, respondió con una instrucción inesperada. Denles ustedes de comer. Los discípulos se miraron perplejos. ¿Cómo podrían alimentar a más de 5,000 personas con lo poco que tenían? Entre ellos había un joven que llevaba consigo 5 panes de cebada, y 2 pequeños peces. Era todo lo que tenían. A primera vista parecía insignificante, apenas suficiente para una persona, mucho menos para una multitud tan grande. Sin embargo, en las manos de Jesús incluso lo más pequeño puede convertirse en un milagro. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo dio gracias. Luego comenzó a repartir el pan y el pescado entre los discípulos, y ellos a su vez lo entregaron a la multitud. Lo que parecía ser una cantidad limitada de comida se multiplicó en las manos de Jesús, y pronto todos los que estaban allí comieron hasta quedar satisfechos.
El milagro no solo fue una provisión para el momento, sino una demostración del poder de Jesús para tomar lo pequeño y hacerlo abundante. El milagro no terminó ahí. Después de que todos hubieran comido, Jesús les pidió a sus discípulos que recogieran los restos, para que nada se desperdiciara. Cuando lo hicieron, llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes, mucho más de lo que había al principio. La multitud, asombrada, comprendió que habían sido testigos de un milagro extraordinario. La generosidad y el poder de Jesús no solo habían llenado sus estómagos, sino también sus corazones de fe. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solo demostró el poder de Jesús sobre la creación, sino también su compasión por las necesidades del pueblo. En sus manos, lo poco que tenemos se transforma en más de lo que necesitamos, y su provisión nunca falla cuando confiamos en Él